grabar este registro. Hola. Como todos saben, la poción de la verdad está activada. Por lo tanto, vamos a ver qué tiene que decirnos hoy un nuevo lamento de un niño que está envasado en esta pócima. ¿Por qué mi papá me pega? ¿Por qué mi mamá no me quiere? Déjeme buscar en medio de uno de esos lamentos. Porque en medio de esos lamentos hay lamentos que son muy lamentos. Cuénteme alguno de esos lamentos, niños, que sea muy doloroso en su vida. Uno a la vez. ¿Por qué mi papá me violó? Pues veamos. Resulta que a lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido situaciones muy violentas, porque si bien es cierto, el humano posee instinto y posee una parte animal, pero su cerebro no solo se compone de eso, se compone de muchas herramientas más. A lo largo de la historia hemos visto en las guerras, en las conquistas, que nunca han habido valores. Siempre ha sido todo en base al instinto, al mandamás, al más violento, al más controlador, al más dominante. Por lo tanto, todos los niños que han crecido desde entonces, en toda esa historia, muchos de estos niños han crecido con esas ideologías en su cabeza. Por lo tanto, no se ha podido aprender otra manera de relacionarse entre la familia, entre personas externas a su familia o entre la sociedad. ¿Qué pasa con esto? Que si bien es cierto, en ciertas épocas en años muy lejanos, el humano ha permitido ciertas conductas dentro de la familia, como por ejemplo tenemos históricamente el incesto. El incesto era relaciones íntimas entre familiares que eran permitidas para poder resguardar o poder preservar el linaje o la sangre de la misma familia. Pero esto con el tiempo bien se empezó a manifestar en que los mismos seres y las mismas combinaciones entre familias empezaron a nacer niños con enfermedades, tanto deformativas como físicamente, como también mentales. Y todo eso se ha ido descubriendo a lo largo de la historia de la humanidad. Pero hay mucha gente que no se entera de esto. Y de hecho, estos descubrimientos se los debemos a muchas personas que han dedicado tiempo, esfuerzo en investigaciones y en hacer pruebas para verificar de que este tipo de conductas no son beneficiosas para la reproducción humana. Este tipo de relaciones causan estragos en la vida de un humano. Por lo tanto, hay mucha gente que no se entera de estas conductas y no se enteran de que este tipo de ideas o este tipo de travesuras, podríamos incluso decir, no deberían de estar permitidas o no debería de permitirse cuando ya tenemos ese conocimiento. Pero ¿qué pasa? Porque aún así hay humanos que se sobrepasan los límites del conocimiento que ya se ha adquirido. Es que mire, mucha gente se aferra a estas ideas porque pasan muchas cosas, pueden pasar muchas cosas para que haya violencia hacia un niño en sus partes íntimas. Hay muchísimas cosas del por qué esto puede suceder.
Pero la principal es que la mayoría de seres humanos no se les ha enseñado qué es el instinto. El instinto es una herramienta muy positiva, pero a la vez puede ser muy negativa si no ha sido prácticamente, podríamos decir, adiestrada de una manera adecuada para que tenga un funcionamiento beneficioso. Lastimosamente, con todo lo que ha vivido la raza humana, muy pocos humanos no conocen lo poderosa que es esa herramienta, pero a la vez lo destructiva que puede ser. En ninguna familia, en ninguna institución educativa, en ningún lugar le van a enseñar qué es realmente el instinto. El instinto a lo largo de la vida nos ha ayudado a explorar territorios, nos ha ayudado a conquistar países, nos ha ayudado a destruir tribus, nos ha ayudado, sí, pero eso es en base a un instinto negativo. Cuando nosotros le damos riendas a un instinto sobre el egoísmo, sobre solo mis intereses, sobre él tiene esto y yo eso lo quiero y no quiero que nadie más lo tenga, ese es un instinto negativo. Pero cuando nosotros adiestramos el instinto de una manera desde la empatía y la sabiduría, entonces nuestro instinto puede pensar de otra forma. Yo lo necesito, otra persona lo necesita, entonces podemos llegar a un acuerdo y a un consenso para poder beneficiarnos de algo que a los dos nos interesa. Pero lastimosamente en ningún momento desde la crianza machista, desde que ha venido la conciencia humana desarrollándose, han podido lograr este tipo de relación sana. Si bien es cierto, el instinto ha ayudado a explorar, lo que la gente nunca ha hecho es explorar su instinto. Su instinto, aparte de llevarlo a descubrir o a experimentar nuevas situaciones en su vida, hay mucha gente que cuando ya nace aquí con toda la programación que está ahora, y ya vamos a hablar de la parte sexual, la intimidad, que tiene que ver con el instinto porque la parte reproductiva, nacemos con un montón de carencias y de ausencias en la parte sexual. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que muchos niños se ven abandonados y muchos jóvenes se ven abandonados de esta parte por parte de sus padres en ese momento de desarrollo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál es la información que se está recabando o que se está captando de la sexualidad? Tenemos muchos productos ahora en la actualidad de cómo se tratan las mujeres en los productos, de cómo los niños, con qué productos crecen los niños y les meten cómo es la sexualidad, por ejemplo, la pornografía. La pornografía es un producto que es muy delicado, que si un niño o un joven lo llegase a consumir en un momento que no ha desarrollado sus partes íntimas, su identidad como persona, puede verse afectado y pensar de que las relaciones íntimas son así como se ven en ese producto y que las relaciones son así como se ven en esos productos. Mire, cuando tenemos un instinto abandonado y que también es la parte sexual, el instinto, la programación y todos los productos chocarreros que existen pueden llegar a atrofiar la psicología, el instinto y la parte íntima de una persona, desde su niñez hasta que llega a la adultez. De lo que no saben es que el instinto, por ser explorador, es travieso. Es una parte a la que la gente debería
de hacerse un análisis y de decir por qué. Y mucha gente cuando se deja llevar por el instinto, esa parte traviesa de curiosidad, llegan a cometer unas barbaridades o llegan a cometer delitos incluso y después se pueden arrepentir. Pero esto sucede cuando no sabemos ponerle límites. Oiga bien, límites a nuestro instinto. ¿Y cuáles son los límites? El control. ¿Y cuáles son los límites? Los valores. ¿Y cuáles son los límites? La sabiduría, lo que hemos adquirido a raíz de todo el desarrollo de la humanidad, las investigaciones que se han hecho a raíz de el incesto, de dónde proviene, por qué no debemos de hacerlo. Todos esos son límites. Si una persona carece de estos conocimientos y tampoco se conoce a sí misma que es portador de un instinto, la gente actúa y se deja ir como un animal salvaje a la vida y no mide consecuencias si es hija, si es primo, si es sobrino. No, porque si él está desde el instinto prácticamente es dormir, comer, hacer nuestras necesidades y nuestras necesidades íntimas también es una necesidad que de repente eso puede surgir, porque nuestras células también van trabajando y de repente tenemos altibajos en cuanto a nuestra sexualidad y tenemos que saber reconocer que somos personas hormonales y que mientras estemos activos, nuestra sexualidad está activa. Entonces es muy importante tener límites, conocer, informarnos, para que nuestro instinto esté con límites referente a si tengo deseos íntimos, hay cosas que puedo hacer, hay cosas que no puedo hacer. Lastimosamente, mucha gente no tiene esta conciencia de qué es el instinto y cómo funciona. Mucha gente simplemente dice, así soy yo. Yo ando por la vida y hago lo que yo quiero. ¿Ve? Así se ven las personas que no se conocen y no le ponen límites y porque han tenido una guianza pésima de padres, incluso padres que los han violentado y los han violado. ¿Qué pasa con esto? La gente que ha sido violentada desde chiquita, porque no necesariamente una persona que agrede a un niño pudo haber sido agredido en su infancia. No, pero pudo haber tenido una infancia con rechazos y una infancia con violencia. El instinto por ser travieso puede cometer este tipo de errores, pero también las personas que tienen un trauma de violencia son las que más van a buscar violentar a un menor. ¿A qué me refiero con eso? Una persona con traumas de violencia va a proyectar en otro infante su psicología, su niño herido y su infancia robada. Causándole a estas personas les causa placer. ¿Por qué les causa placer a una persona agredir a otra, a un niño o robarle su infancia? Porque le va a causar placer, porque es una manera de satisfacer lo que en un momento a él hicieron, viendo el dolor de otro niño abusado, como al agresor lo abusaron en su momento. El trauma genera vicios emocionales. Por eso estas personas no pueden saciarse, porque es una ruedita que mientras la persona no trabaje psicológicamente ese abuso, va a querer proyectar
hacia otro infante. Siempre va a buscar víctimas. A quien robarle la infancia que le robaron cuando estaba pequeño. La mayoría de personas que proyectan violencia hacia otros seres humanos es porque en su infancia los violentaron. ¿Y qué pasa también? Tenemos niños que ven que sus papás son violentos, pero hay niños que tal vez no vieron a sus papás violentos, pero salieron a la escuela y los madrearon. Conocieron la violencia por otra parte. Llegan a la casa, los papás se dan cuenta que lo han maltratado y ¿qué pasa? Los papás se enojan, los papás con valores, mire, ponen la queja afuera y otros padres dicen, decirle que se defienda, que a la próxima vez que le den, que siguen prácticamente incentivando la violencia. Entonces es una ruedita de caballitos de la del no parar. Porque tras que hay padres que están trabajando para que sus hijos no sean violentos, hay otros que están trabajando para que sus hijos sean detonantes de violencia en cada minuto. Entonces, todos estos tipos de abusos, todos estos tipos de situaciones, todo viene porque hay gente que no suelta y no quiere trabajar en sí misma. Entendamos que el instinto, que bien es cierto, no es una herramienta de todo mal, pero cuando no sabemos guiarla, se convierte en una herramienta sumamente peligrosa. Los niños abusados están condenados a abusar de otros niños cuando sean más grandes, porque prácticamente su instinto y su sexualidad queda atrofiada. Si el referente de padre que tuvieron te violentó física, psicológicamente, emocionalmente e íntimamente, te está diciendo y te está enseñando esa figura, ya sea padre o madre, que eso es normal. Muchos padres, hemos visto muchos casos de padres que dicen que es normal, que eso los papás lo tienen que hacer hacia las hijas o hacia los hijos, que eso les miente. Cuando los hijos se enteran que todo eso es una mentira y que ellos prácticamente han sido abusados, entonces hay un choque en la psicología del niño. Entonces se da cuenta que su padre, el referente que tiene de padre, es un padre sin valores, es un padre que violenta y que miente. Ese es el referente que se le mete de figura de autoridad al niño o a la niña. Hay niños que se van a querer volverse violentadores o violadores, o van a haber personas que al ser abusadas de sus padres van a querer seguir siendo abusadas por otras personas. Es así de grave ese tipo de situaciones. Pero entendamos que la raíz de todo esto es porque la mayoría de la humanidad se ha quedado atrapada en conductas desde el instinto que vienen desde la conquista. Gente que no se trabaja su instinto, que no lee. Y que como la conquista prácticamente del manda más, el que ordene y obedezca, entonces cuando vienen sus necesidades es que me tienen que dar, es que me tienen que suplir, es que me tienen que satisfacer. Es como, ¿ve? Cómo la psicología de esa persona solo está enfocada en el instinto, en sus necesidades, en el yo. Si yo no tengo, nadie más va a tener. Si yo tengo hambre, todos van a aguantar hambre. Si yo no tengo pareja, pues nadie va a tener. Esa es la psicología, ese es el instinto prácticamente atrofiado. Porque la misma crianza ha enseñado. Si tus padres nunca fueron empáticos contigo, si tus padres nunca fueron amorosos contigo, si tus padres nunca tuvieron contigo un vínculo estrecho de comunicación, entonces eso vas a hacer tú también cuando seas grande.
¿Por qué no te lo enseñaron? Si desde chiquito no te enseñan los valores, no te enseñan a cuidarte tus partes íntimas, que estén tus padres cuidándote, aguardando por ti, entonces nadie más te lo va a enseñar. Y crecemos con todos esos vacíos hasta la adultez. Y si venimos todavía violentados, violados, o sea, abusados por nuestros mismos padres, no estés esperando que vas a tener un príncipe azul o una princesa azul, una princesa celeste o qué color sea, no importa. No vamos a generar ese tipo de humano. Muy pocas personas que han sido violentadas o de sus partes íntimas logran hacer un trabajo con ayuda de profesionales para poder reivindicar su autoestima, su amor propio y su identidad después de haber tenido unos padres tan miserables como esos. Sí son miserables, pero entendamos que si tus padres son este tipo de personas, es porque detrás de estos padres que tuviste hubieron unos abuelos igual de violentos, igual sin valores, que abusaron incluso hasta de nuestros mismos padres. Tenemos que entender esa parte. Mucha gente a veces dice, ay, pero es que los maten, que los... Mire, no le desee la muerte a nadie, porque dése cuenta que una persona que violenta a otra es porque la violentaron también. Si bien es cierto, no vamos a justificar que una persona que tiene traumas de violencia tiene derecho de violentar. No tiene derecho de violentar a nadie. Pero tampoco nosotros podemos juzgar a una persona que también fue un niño un día y también la violentaron. Entonces, dése cuenta que esto es una cadena generacional voy a decir de maldición, porque hasta que el hijo que se recupera de toda esta porquería en la que el humano ha venido generación e históricamente arrastrando, hasta que el niño recupera su vida, algún niño que se llegase a tratar y sale de todo ese mal sueño, de ese sueño de terror, prácticamente sana su linaje de esta violencia que ha venido históricamente su familia arrastrando de generación en generación. ¿Y qué pasa cuando tenemos un niño violado que sale a la calle? Es una persona que tiene odio de sí misma porque piensa que su vida acabó ahí. Cuando su vida no ha acabado ahí, simplemente está con toda esa violencia cargada encima. Entonces, por eso es importante que si usted ha recibido violencia de sus figuras paternas o maternas, usted haga un trabajo, vaya a un psicólogo, pida ayuda para que pueda trabajar ese dolor. Entienda que toda la humanidad está creciendo y que sus padres fueron víctimas de estos abusos y que de generación en generación han venido arrastrando estas conductas tóxicas dentro del hogar, ya sea el abuelo, el tío, el primo, quien sea. Cuando usted ve que alguien está abusando o quiere abusar de usted, aléjese de esas personas, pida ayuda. No tolere este tipo de conductas de ninguna persona. Ponga un reporte a la policía, que le pele un pepino a su papá o su mamá. ¿Por qué? Porque si su figura de padre y madre no lo protegen, eso no significa que usted no tenga protección o que otras personas no puedan protegerlo. Entonces entendamos que el instinto es travieso. Así como el humano ha podido desarrollar naves espaciales, que ha podido desarrollar alta tecnología, así hay gente con instinto carente que dice, ¿y qué pasa si violo a este niño?
¿Y qué pasa si manoseo a mi sobrina? ¿Y qué pasa si me meto con la mamá de fulanito? ¿Y qué pasa si me meto, si yo, amiga de mi amiga, y me meto con su papá? ¿Ve cómo es el instinto? Mira, a veces la gente hace travesuras porque el instinto es travieso. Por eso son importantes los valores. Y los valores se enseñan desde la casa, desde niña, si usted es inquieta de ahí abajo, porque hay niños que son inquietos de las partes íntimas. Usted tiene que trabajar con sus hijos. Si usted ve que es un niño hiperactivo, obviamente va a tener una energía sexual muy potente. Claro que la va a tener. Como padre o como madre, usted tiene que ubicarlo en deportes, en actividades que a él lo puedan prácticamente cansar, que lo mantengan ocupado mentalmente. Actividades que le gusten, por supuesto, porque no todo tiene que ser a la fuerza para que este niño no ande haciendo cosas. No. Dialogue con su hijo de la parte íntima, cómo se tiene que cuidar y de los peligros que hay afuera referente a su intimidad. Entonces, démonos cuenta que la mayoría de personas que abusan de los niños a veces es por travesuras, por su instinto, porque tienen mucha basura de productos tóxicos que ven y que desde su infancia han sido abandonados en esas áreas y no han podido ser guiados, o traen traumas de abuso. Entonces quieren proyectar en los niños esto. El violentar a un niño no es una preferencia sexual, no. Una preferencia sexual es cuando dos adultos están consensuados y están de acuerdo a hacer cierta actividad. Pero cuando un adulto quiere tener relaciones íntimas con un niño chiquito, en primera, los niños chiquitos no están ni siquiera desarrollados sexualmente. Por lo tanto, está violentando su parte de desarrollo como humano que tiene que pasar el niño. Número 2, a esa edad los niños todavía no deciden por ellos, sino que hay una figura de autoridad que decide por ellos. Entonces, por lo tanto, no puede usted tener relaciones íntimas con un niño porque el niño todavía no puede decirle que sí. 3. Si usted es un adulto ya y sabe que los niños todavía no han sido desarrollados y que no tienen prácticamente ni voz ni voto porque todavía son unos niños que necesitan la guía de un adulto, que se le mete en la cabeza agarrar a un niño, engañarlo para violentarlo. Entonces el que está fallando aquí como adulto es usted. Porque es una persona que no tiene valores, no tiene principios, no tiene educación, sino que es puro animalito, suelto y loco que anda ahí inventando con su sexualidad. Entonces, ¿y qué pasa con las personas que se roban a los niños y que los venden? Aquí vamos otra vez con el autoestima, el amor propio y la identidad. Son personas que no tuvieron padres con los que les enseñaron a empatizar. Son personas adultas que están rotas, que no tienen autoestima, que no tienen un amor propio, que han sido abandonados en todas estas áreas, comunicación, empatía, no carecen de todo esto. Por eso para ellos no sienten remordimiento, o sea, su psicología de niño pequeño está completamente nula. Entonces, para ellos es fácil robar a un niño. Usted no, porque usted sí conecta con la empatía. Usted lo ve, ay, no, mi niño, claro. Ellos no. Porque para ellos robar a un niño es satisfactorio porque es una manera emocionalmente de proyectar el dolor que un día les pasó a ellos. Eso. En ese niño. Prácticamente su trauma de que me robaron mi infancia, yo se la robo a quien sea.
Simplemente son personas que están por la vida proyectando sus traumas. Incluso hay gente que ni siquiera ha sido violentada y se meten a estar vendiendo a la gente, con la trata de gente. Y no necesariamente han sido violentados, sino que andan detrás del dinero. ¿Qué pasa con el dinero? Son personas sin autoestima y sin amor propio, que no confían en que pueden hacer su dinero porque no se conocen. Entonces su instinto se ve en la necesidad, porque el instinto también nos ayuda a rebuscarnos en la vida con nuestras necesidades y a suplir nuestras necesidades. Pero cuando no nos conocemos, no nos hemos desarrollado, o a veces, muchas veces hay personas que no han tenido la oportunidad. Porque aquí vamos, es que esto es un desorden, cadena de desorden. Que muchos niños vienen a la vida y nacen en pésimas condiciones porque sus padres no están preparados económicamente para darles una vida, una educación bonita, una vida bonita a los niños. Sino que vienen los niños al mundo y los padres todavía los madrean y le dicen que por la culpa de ellos los padres tienen la vida miserable que tienen. Entonces estos niños se ven abandonados y rechazados. Entonces se vuelven el enemigo de la sociedad con valores, porque estos niños ni los quieren, les han echado la culpa a sus padres irresponsables, les han echado la culpa que por hoy nació este niño y por tu culpa nos va mal. Si no te hubiera tenido, yo estuviera en otro lugar, o yo ya me hubiera casado. Mire, los padres irresponsables de la crianza machista son los que le echan la culpa a los hijos de todo. Cuando son los padres que nunca han apoyado a sus hijos en nada. Cuando son los padres que andan insultando a los hijos y los andan golpeando. Y todo porque obedezca lo que yo digo desde todo mi vacío, desde todas mis frustraciones, desde toda mi falta de valor, desde todas mis faltas de principio. Entonces, cuando este niño crece, este es un niño altamente tóxico. O padres que, digamos, tienen dinero, pero dejan abandonado a ese niño porque los padres van de viaje, andan aquí, andan para allá, y los niños ahí en la casa con la muchacha porque les hace estorbo, porque necesitan estar en los restaurantes de lujo, y los niños abandonados. Entonces, al final y al cabo, llenan a los niños a veces de dinero, pero los niños no tienen ni una guianza psicológica de valores ni nada. Y entonces ahí tenemos unos grandes tiranos después. Y ya cuando crecen y con dinero andan viendo cómo abusan de la gente. Y ahí va el instinto otra vez. Ay, de repente se me dio la gana de tronarme una niña de 14 años. Porque tengo billete, pero no tengo valores. Y la mayoría de personas que se roban a los niños y la mayoría de gente que está en el tráfico de niños es gente con dinero. Y los que no tienen dinero, pues ahí va la policía, ahí en la comunidad se entera de que el papá estaba abusando de las niñas, lo meten preso y ahí se acabó. Pero los que tienen dinero, no, eso no se acabó. Porque esa gente paga abogados, esa gente paga para que no los arresten y que nadie se entere a dónde está ese nido de culebras de gente con traumas, de gente caprichosa, porque el instinto también es caprichoso. Un instinto mal guiado, no controlado, es caprichoso. De decir, yo quiero una vieja nalgona, ¿cuánto quieren por eso? Pues yo, ahorita tráiganmela. ¿Ves? Esos son puros caprichos. O aquella que está allá, esa es la que yo quiero. Ni le van a preguntar. A los días la mujer secuestrada. Y si no quiere y se rehúsa, pues mándenla a matar. Eso son comportamientos del instinto caprichoso. Como no tengo lo que yo quiero, entonces desháganse, que desaparezca, que nadie más lo va a tener. Esa conciencia carente que viene solo del impulso, del egoísmo, de la carencia emocional, mental, porque no tuve una crianza sana.
porque veo todas las películas y las quiero poner en mi vida. Ay, allá sale aquel con 2 viejas. Allá sale aquel con un harén. Por eso, esto no evoluciona, esto sigue siendo una selva. Porque la gente no sabe sacarle provecho sano a su instinto. Por eso los grandes dramas de mujeres peleándose por hombres, hombres peleándose por mujeres, y las mujeres peleándose por el hombre que tiene pisto, o los hombres, hoy porque hoy hay hombres que no todos tienen acceso al dinero, así que andan detrás de las viejas que tienen pisto para que los mantengan, porque como su papá los abandonó, no tuvieron un referente de pareja luchar, que les haya enseñado valores como hombres, que son hombres que tienen que ser independientes. No, ahí andan buscando una vieja que las mantenga, porque ellos son los chulos de la casa. Toda esa porquería humana que vemos a diario, hasta programas hacen de andarse ahí peleando por los hombres y las mujeres. Hombres y las mujeres. Toda esa programación, todo lo que vemos, la música, que la más nalgona, la más... No. Todo eso es puro instinto animal. Y que si no me parezco a la fulanita, entonces, ay, yo soy la fea. Todo es baja autoestima, cero amor propio, no hay identidad. Entonces, todo es un tráfico de baja autoestima. Desde que si no te pareces a la modelo, hay que cortarse aquí y ponerse aquí y ponerse acá para parecerse, para que me acepten, para que digan que soy bonita. Bueno, no tengo pisto, entonces me voy a ir a un bar y me voy a ir a buscar un marido que tenga pisto, y los que no tienen pisto fuera de aquí. Todo eso es baja autoestima. Y desde que no me reconozco, desde que no quiero trabajar en mí para yo expandirme y buscar cómo yo hacerme de mis recursos, cómo hacer una persona más estable emocionalmente, cómo trabajar mi amor propio, mi autoestima, para yo confiar en el camino que me toca, confiar desde mi identidad. La gente que se roba a los niños para andarlos vendiendo simplemente están diciendo: no creo en que pueda conseguir un trabajo decente que me haga tener dinero de una forma decente, tranquila, en paz. No. Siempre van son personas que no tienen fortaleza de aguantar también adversidad, porque no siempre uno tiene dinero. Hay días que uno le va mal, porque eso también pasa, que hay días que uno le va mal y uno dice: pues si me va mal, pero tengo que resistir, pues ya va a ver, y tengo que confiar en eso, aprender también a traspasar la diversidad por lo más duro que sea a veces. Pero no, es decir, bueno, me está llevando diablos, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a vender un hijo. Así piensa esa gente, porque no tiene valores de la familia. Ya ni siquiera respetan los valores de la familia, o sea, nunca han respetado, porque nunca lo respetaron a ellos. Por eso es fácil ir a vender un hijo o una hija. O hay gente que dice: ven, traen al hombre, aquí está mi niña, ¿cuánto me vas a dar? Anda a dártela y dame billete a mí. ¿Por qué? Es gente desconectada de su empatía. Porque cuando estaban chiquitos, mínimo los trataron como que eran nada. No valían nada. Por eso estas personas no valoran la vida de otra persona, su identidad, sus valores como ser humano. Por eso no lo respetan. Para ellos es fácil, es que no sienten nada. Porque toda la historia de la humanidad han venido destruyendo la psicología de los seres humanos, y los padres que atacan a sus hijos, que sienten placer de verlos cuando les va mal. Todas esas son psicologías dañadas, porque ellos están proyectando los traumas en los hijos.
hasta llegar a estos grandes abusos a los niños más chiquitos. Así que lo vamos a dejar hasta aquí y otro día vamos a hablar con otro lamento de estos niños. Pero sí le voy a decir algo. Cultívese. Hoy en vez de estar viendo tonteras por los teléfonos, lea cómo trabajar su autoestima y su amor propio. Trabaje los límites, ordénense como ser humano. Si usted, mire, aquí todos los seres humanos son importantes, pero si usted no hace un trabajo para crecer y aportar, aunque sea un granito de arena, a la raza humana, esto va a seguir siendo un zafarrancho, ¿entiende? Entonces sabemos personas que nos preparamos porque el hecho de que a veces uno no quiera la violencia no significa que la violencia no pueda venir a tocarle la puerta a la casa a uno. Y aquí los esperamos, así se lo digo. Porque no la gente que no quiere crecer y quiere mantenerse en la conciencia animal desde el instinto, que solo agrediendo y controlando y maltratando y queriendo irle a quitar a otras personas su paz y su prosperidad, cree que solo así este mundo va a crecer, pues están equivocados. Pero habemos personas, como yo, por supuesto, que estamos listos para hacerle frente a esta falta de valores y de autoestima y de amor propio que existe y que ha seguido y que existe de millones de años atrás, gracias a que mucha gente prefiere que le paguen 5 pesos, 10 pesos, $5,000 y pongan prácticamente sus valores fuera de su vida. Se dejan sobornar y chantajear para que siga existiendo toda esa falta de valores y la corrupción en el planeta. Por lo tanto, conmigo no cuenten, porque eso no va a ser. Y después vamos a seguir hablando de otras cosas. Así que esto ha sido todo. Adiós.